críticos. La parte es respiratoria, pero la parte hemodinámica es un aspecto muy importante. Vamos a comenzar presentando al profesor Tebul, ya es conocido por muchos de nosotros, es profesor de terapéutica y critical care medicine de la Universidad del Sur de París, es miembro de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, editor del Anual del Intensive Care Europeo, y asimismo profesor, digamos, en lo que es cuidados intensivos del Hospital Le Kremlin, Bicêtre, París. Él nos va a disertar en esta ocasión todo lo que es los aspectos hemodinámicos en lo que es el manejo del paciente COVID grave. Adelante, profesor Tebul. No lo escucho yo. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias por la presentación. Me gustaría agradecer a la SOPEMI por esta invitación y por esta charla. Muy feliz de participar en este webinar. Me gustaría también saludar a todos mis amigos en Perú y también a todos mis amigos de Latinoamérica y de todos los continentes. En este momento tan difícil de la pandemia, sobre todo aquí en Latinoamérica, también ha sido difícil en Europa, aunque ahora estamos mejor en mi país, pero en cambio es difícil en Perú como en el resto de Latinoamérica. Espero que esta pandemia termine rápidamente, ¿no? Me gustaría enfatizar sobre el manejo hemodinámico de COVID-19. Primero va a declarar sus conflictos de intereses. Como ustedes saben, en COVID-19 es frecuente el ARDS, el shock. El shock no está presente en todos los casos. En este estudio chino, la frecuencia de shock es 30%. Y eso depende, 20 a 25% de pacientes tienen. Un momentito, please. Lo primero que tenemos que hacer es presentar la inestabilidad hemodinámica. De modo presentación, Jorge. Sí, pero no veo bien toda la pantalla porque está prendido acá click y English Spanish. Sí, continue. Yes, I can hear you. Hello. Yes, I can hear you. You can continue. Yes. Si puede continuar, Yes. Sí. Ya. Yes. Ok. Que continúe. Sí, que continue, please. Doctor Mesa, aclare la pantalla, por favor. Continue, please, continue. Ok. Continue. Que continúe nomás, Doc.
No, no se puede borrar esa parte de la pantalla, pero que Y continúe. no se puede, Jorge, no se puede. Ya que continúe, que continúe. Que continúe. Parece que no te escucha, Coco. No, sí, que continúe, ¿no? Ya, Que ok, continúe. it's okay. Yes, yes, I can hear you. You can continue. Okay, because I have a technical problem. Okay, I was saying that if you have no hemodynamic instability, there is no need of any treatment. But the Si ustedes no question, tienen inestabilidad hemodinámica, no hay problema, no hay necesidad de dar fluides. Tenemos 4 mecanismos de inestabilidad hemodinámica que pueden ser responsables de esta inestabilidad hemodinámica: la vasoplegia, la hipovolemia, la falla del ventrículo derecho y la lesión miocárdica. Primero, la falla del ventrículo derecho. Este estudio, publicado en el Circulation 2020, muestra que en 100 pacientes consecutivos con COVID-19, presentaron dilatación. La ecocardiografía sistemática dentro de las 24 horas de admisión mostró muchas anormalidades del ventrículo derecho, siendo la más frecuente la disfunción o dilatación del ventrículo derecho. 20 de 100 pacientes experimentaron deterioro clínico y 12 de ellos tuvieron deterioro de la función del ventrículo derecho. Esta anormalidad de la disfunción del ventrículo derecho es frecuente en COVID-19. Tenemos diferentes mecanismos de falla de ventrículo derecho en COVID-19. El primero de ellos es la hipertensión pulmonar relacionada a distrés. La hipertensión pulmonar relacionada a distrés se debe a vasoconstricción hipóxica, vasoconstricción relacionada a mediadores, edema perivascular, microtrombos en vasos pulmonares y remodelamiento microvascular. Además, tenemos la hipertensión pulmonar relacionada al ventilador mecánico, debido a altas presiones transpulmonares y a hipercapnia. Además, también tenemos la presencia de embolia pulmonar masiva, el cual es un frecuente evento en COVID-19. Este artículo publicado en el Circulation muestra la presencia de embolismo pulmonar en pacientes con COVID-19. En 107 pacientes con ingreso consecutivo a UCI con neumonía por COVID-19, en 20.6% en el mismo periodo de hospitalización, en el 2019, 6.1% de los pacientes presentaron embolismo pulmonar, versus 20.6% de 107 pacientes hospitalizados de manera consecutiva en UCI con neumonía por COVID-19. Ustedes pueden ver, es más frecuente la presencia de embolismo pulmonar. Inclusive cuando se comparan con los pacientes con influenza, ¿no? En 40 pacientes hospitalizados en UCI encontraron 7.5% de presencia de embolismo pulmonar en estos pacientes hospitalizados por influenza en el 2019. Así que especialmente este COVID-19 asociado a embolismo pulmonar. ¿Y cómo detectas esta falla del ventrículo derecho? Presión venosa central elevada,
También los valores elevados de troponina. En este estudio de acá, del Circulation, 20 de 100 pacientes tuvieron troponina elevada. Interesantemente, 10 de ellos tuvieron disfunción del ventrículo derecho aislada. The main way to diagnose right muscular failure is echocardiography. La mejor manera de diagnosticar disfunción del ventrículo derecho es con ecocardiografía. Y es la mejor manera de diagnosticar falla del ventrículo derecho. Cuando tenemos evidencia de presencia de falla del ventrículo derecho, tenemos que pensar en la presencia de tromposición. Este es un estudio publicado hace unos años por Xavier Monod, que incluye pacientes con distrés, que se utilizaron volúmenes TL de 6 mililitros por kilogramo y bajos niveles de PIP al inicio. Y cuando se tornaron los pacientes y ajustamos el PIP a la misma presión platón y medimos la hemodinámica con Swan-Ganz y con pico. Y lo que hallamos es que cuando pronamos el paciente, tenemos una disminución de la gradiente en la presión de arteria pulmonar media y la presión capilar pulmonar. Y también una dramática disminución de la resistencia vascular pulmonar. Simultáneamente con ecografía hallamos una disminución, una relación de área del ventrículo derecho sobre área del ventrículo izquierdo. También una disminución del índice de excentricidad del ventrículo izquierdo. Y una disminución de la desviación del septum interventricular. La posición prona mejora disfunción del ventrículo derecho, inclusive se incrementa el gasto cardíaco. Cuando ustedes pronan al paciente, ustedes mejoran la función del ventrículo derecho para disminuir la poscarga del ventrículo derecho. Este estudio fue hecho antes de la aparición de COVID-19. La posición prona es importante en los pacientes con distrés y con hipoxemia, pero también es importante cuando existe disfunción del ventrículo derecho. También tenemos evidencia de lesión miocárdica en el curso de COVID-19. Existen muchos mecanismos responsables para lesión miocárdica. Uno de ellos es la acción directa del virus por miocarditis. Y esto ocurre en la fase temprana de COVID-19. También tenemos un mecanismo debido a las tormentas de citoquinas y liberación de citoquinas, el cual es frecuente en los pacientes con ARDS con COVID-19. Y esto puede crear lesión miocárdica aguda, que ocurre en la segunda fase del paciente con COVID-19. También existe evidencia de lesión trombótica microvascular, que también ocurre en el miocardio en los pacientes con COVID-19. Existen también otros mecanismos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la lesión miocárdica? Son síndromes coronarios agudos, como IMA-ST o IMA-NO-ST. También tenemos lesión miocárdica aguda sin evidencia de obstrucción de las arterias coronarias.
También tenemos arritmias y también falla cardíaca con shock cardiogénico. Like BNP or troponin. También tenemos que diagnosticar a través de EKG, de BNP y troponinas. En este mismo estudio mostrado anteriormente, de los 20 pacientes que tuvieron troponina elevada, si bien 10 de ellos tuvieron disfunción del ventrículo derecho, 6 de ellos tuvieron disfunción aislada del ventrículo izquierdo y 3 de ellos tuvieron disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, 10 disfunción del ventrículo derecho, 6 disfunción diastólica del ventrículo derecho y 3 disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y aquí el valor de la ecocardiografía en este grupo de pacientes, además de los biomarcadores y el EKG. El uso de ecocardiografía en 100 pacientes consecutivos, 16% mostraron disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y 10% disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Este estudio se hizo temprano en la hospitalización, pero no significa que no ocurran después, durante la fase más tardía de COVID-19. ¿Qué pasa con la hipovolemia ahora? Como ustedes ven, algunas recomendaciones publicadas recientemente, por ejemplo, el Surveying Sepsis Campaign de 2019 para COVID-19, recomienda en el caso de resucitación aguda en los pacientes con COVID-19 y shock el uso de administración de fluidos conservativa sobre la liberal. No estoy completamente de acuerdo completamente con esta recomendación, porque al comienzo se puede presentar hipovolemia, puede ocurrir especialmente dentro de las primeras horas de hospitalización, debido a deshidratación, alta fiebre, pérdida de fluidos, también debido a una disminución de la ingesta de agua en los días previos. En la fase tardía, nosotros tenemos la tormenta de citoquina y la presencia de sepsis, que puede producir fuga capilar e hipovolemia absoluta. También tenemos un incremento de la capacitancia venosa e hipovolemia relativa. La hipovolemia puede ocurrir en sepsis e incluso en los pacientes con distrés. La coagulopatía también existe por riesgo de trombosis. Y también tenemos ARDS, la cual es caracterizada por daño de la célula endotelial, y esto puede resultar en fuga capilar pulmonar y inducir desequilibrio ventiloperfusión. Y este riesgo de trombosis también puede producir desequilibrio ventiloperfusión. Y además esto puede resultar en severa hipoxemia. Así que esta severa hipoxemia puede resultar de fuga capilar pulmonar o riesgo de trombosis. Este hipovolemia va a producir bajo flujo sanguíneo, y este bajo flujo sanguíneo puede producir falla orgánica múltiple, y el bajo flujo sanguíneo puede producir también, incrementar el riesgo de trombosis. Y también el riesgo de trombosis puede crear falla orgánica múltiple. También el bajo flujo sanguíneo puede producir bajo PbO2.
y en la presencia de alto shock pulmonar, el bajo PO2 puede resultar en hipoxemia. Esto es más complicado. Pero si usted da fluidos, usted podría incrementar la fuga capilar pulmonar y empeorar la hipoxemia. Pero de otro lado, los fluidos, usted puede disminuir el riesgo de trombosis, también puede disminuir el efecto de PbO2 bajo y disminuir la presencia de falla orgánica múltiple. Así que usted tiene que hacer un balance entre el equilibrio entre la administración o no administración de fluidos. Hacer un balance riesgo-beneficio. Así que nosotros tenemos que predecir esta relación beneficio-riesgo de la administración de fluidos. Analizar el beneficio en el numerador es analizar el grado de respuesta a fluidos. Si yo analizo el riesgo, analizo el riesgo de empeoramiento del edema pulmonar. O sea, la tolerancia del pulmón a la infusión de fluidos. Veamos la primera parte, el grado de beneficio de respuesta a fluidos. Como ustedes pueden ver en este trabajo de Michard, hecho en pacientes en UCI, solo 52 pacientes respondieron a la administración de fluidos en términos de incremento del gasto cardíaco. ¿Cómo es que prevenimos esta respuesta a fluidos? Tenemos varias sociedades internacionales, incluido la Subbaby Sepsis Campaign, exclusivamente dedicada a COVID-19, recomiendan el uso de parámetros dinámicos sobre los estáticos para predecir la respuesta a fluidos. Los índices dinámicos de respuesta a la precarga, tenemos el índice de interacción cardiopulmonar y elevación presión de piernas. De los índices de interacción cardiopulmonar, tenemos la variación respiratoria de volumen sistólico, como la variación de presión de pulso y la variación de volumen sistólico. Bien, perfecto, gente. Entonces, le podemos avisar a personal. You know that when you have a high pulse pressure variation, ustedes saben que cuando tienen una alta variabilidad de la presión de pulso, el paciente está en la zona de respuesta a fluidos. Cuando ustedes están en ventilación mecánica y tienen una alta variación de la presión de pulso, el corazón del pulmón está operando en una zona que es respondedora a fluido. En la porción inclinada, el paciente es respondedor a fluidos. Aquí el paciente puede mejorar con la administración de fluidos. De otro lado, cuando la variación de la presión de pulso es baja, el paciente está en una zona que no es respondedora a fluidos. Acá la curva es aplanada. Aquí el paciente no responderá a la administración de fluidos. En el pasado, en los pacientes con sepsis, en anestesia y en unidad, la variación de la presión de pulso fue de lejos mucho mejor que la presión Q y la presión PVNCI para prevenir la respuesta a fluidos. Pero existen menos condiciones donde la variación de presión de pulso o la variación de volumen sistólico pueden tener falsos positivos y falsos negativos. Ahora tenemos otros test, como el test de oclusión al final de la expiración. El cual puede ser utilizado en los pacientes en ventilación mecánica. Este test consiste en hacer una pausa al final de la expiración por 15 segundos y producir un incremento transitorio en el retorno venoso y precarga. Es como hacer un reto de volumen de fluidos. Y podemos identificar los respondedores a fluidos por el incremento del gasto cardíaco durante el test de oclusión al final de la expiración.
Lo que es importante es la duración del test y debe durar al menos 15 segundos. Lo que es importante también es usar un dispositivo que mida de manera precisa el gasto cardíaco. En este reciente metaanálisis hecho por Francesco Gabelli y Xavier Monet, en 35 estudios, la área resumen de área bajo la curva de respuesta a fluido, utilizando el test de oclusión al final de la expiración, tuvo un área bajo la curva de 0.91, el cual es bueno, ¿no? Y hallaron un valor de corte de 5.1 de incremento del gasto cardíaco. Con gastos cardíacos mayores de 5.1%, ustedes pueden incluir a los pacientes que son respondedores a fluidos. Era muy importante en sus vidas para ellas. Mantengamos claros nuestros objetivos en la vida, porque una novia o una esposa es tan primordial, es tan esencial para el éxito de un solamente haciendo una pausa de 15 segundos. También tenemos que en los pacientes con ARDS, con baja compliance, una baja compliance del sistema respiratorio, menos de 30 mililitros por centímetro de agua, en este estudio de Xavier Monet, este test de oclusión al final de la respiración fue mejor que la variación de la presión de pulso para detectar la respuesta a fluido. Otro test útil en los pacientes con distrés que tienen bajo volumen tidal es el reto de volumen tidal. Como ustedes pueden ver en los pacientes con bajo volumen tidal, como se utiliza en los pacientes con COVID-19, pueden tener falsos negativos debido a la baja variabilidad de la presión de pulso. No podríamos utilizar variación de la presión de pulso en esta condición. Más bien deberíamos incrementar el volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso. En este estudio hecho de Miatra, hecho en Bombay, se propuso incrementar el volumen tidal de 6 mililitros por kilo a 8 mililitros por kilogramo durante 1 minuto. La variación de la presión de pulso con 6 mililitros por kilo de peso no fue capaz de predecir la respuesta a fluido, con un área bajo la curva que no es satisfactoria. Pero cuando incrementó el volumen tidal a 8 mililitros por kilogramos, el área bajo la curva de la variabilidad por presión de pulso fue mejor. Pero fue de lejos mucho mejor cuando se evaluó la diferencia, ¿no? Y se evaluó un valor de corte de 3.5%. To 8 ml per kilogram, and now your PPV value is not 7%, but 11%. La variación de la presión de pulso a 6 no es conclusorio. Con 8 mililitros mejora, pero si utilizan la diferencia es mucho mejor. Por ejemplo, si tienen con 8, 11% y la variación de la presión de pulso con 6 mililitros por kilo es 7, la diferencia es 4%. Este 4 es mayor de 3.5%. Esto significa que el paciente es respondedor. Es muy útil en su experiencia en COVID-19. Utilizan bastante este reto de volumen tidal en este grupo de pacientes con COVID-19. Por supuesto, también tenemos test de elevación de piernas, el que puede ser utilizado en pacientes en ventilación mecánica, como también en pacientes sin ventilación mecánica. Esta maniobra consiste en mover la cama del paciente en una posición donde las piernas sean elevadas a 45 grados. Y esto es como un reto de fluidos. El efecto es transitorio y se puede medir en tiempo real la variabilidad del gasto cardíaco. En este metaanálisis, publicado por Xavier Monet y Paul Marik,
hallamos en 21 estudios clínicos, en 995 pacientes, que los cambios en el gasto cardíaco, los cambios fueron altamente previsibles, con una buena área bajo la curva de 0.95 y un umbral del 10% de variabilidad en el gasto cardíaco. Así que si el gasto cardíaco incrementa más de 10%, ustedes están casi seguros de que el paciente es respondedor a fluidos. Y también fue muy bien en los pacientes con complejo menor de 30 mililitros por centímetro de agua, como en los pacientes con ARTS. Ustedes también tienen que analizar el denominador, o sea, el empeoramiento del edema pulmonar. ¿Cómo analizo el riesgo del edema? Podemos utilizar presión capilar pulmonar, pero la presión capilar de arteria pulmonar no es muy buena. ¿Por qué? Ustedes ven acá, en este estudio, comparando el agua pulmonar extravascular con la presión capilar pulmonar, con un valor de 12 milímetros de mercurio. Y ustedes pueden ver que hay una alta variabilidad de valores de agua pulmonar extravascular con este valor de presión capilar pulmonar. Así que no es un buen predictor de agua pulmonar extrapulmonar. Así que tenemos que analizarlo directamente, el riesgo de edema pulmonar. Ustedes saben que esto es posible a través de un sistema de termodilución transpulmonar, que le da una medida cuantitativa de edema pulmonar. En este estudio, la medida de agua pulmonar extravascular fue un predictor independiente de mortalidad en los pacientes con distrés. Fue un predictor independiente de mortalidad a los 28 días. Además, podemos utilizar esto al lado de la cama del paciente. Otro parámetro que es interesante es el PPBI, que es el índice de permeabilidad vascular pulmonar, el cual es un marcador cuantitativo de la fuga capilar pulmonar. Y también en ese mismo estudio está asociado con la mortalidad, como factor predictor de mortalidad en pacientes de estrés, independientemente de otros factores. Este slide presentado resultados de datos de que observamos en pacientes con COVID-19. Este estudio ha sido enviado, pero todavía no aceptado, donde se evaluó el agua pulmonar extravascular en pacientes con COVID-19 y ARTS. Los pacientes con el peor PASI está hablando de la clasificación, ¿no? Acá estamos hablando, tuvieron pacientes con ARTS leve, moderado y severo. Midieron el agua pulmonar, extrapulmonar en cada uno de estos grupos. Y observaron diferentes valores de agua pulmonar extravascular. Por ejemplo, en los pacientes con ARTS severo, hallamos algunas veces valores de agua pulmonar mayor de 25, lo que es un alto valor. Lo normal es que el agua sea menor de 10, agua pulmonar sea menor de 10. Acá la infusión de fluidos es muy riesgoso, aún en casos de shock y respuesta a precarga. Así que es importante no solamente predecir la respuesta a fluidos, sino también evaluar la tolerancia pulmonar a la administración de fluidos. También hemos observado que algunas veces hay baja cantidad de agua pulmonar extravascular, como en el grupo que está en celeste. En estos casos, la infusión de fluidos podría ser intentada, sobre todo en los casos de shock y respuesta a fluidos.
En su opinión, es muy importante detectar los valores de agua pulmonar, aún en los pacientes con shock y respuesta a fluidos. También en este grupo de pacientes vieron el índice de permeabilidad vascular pulmonar. También nuevamente clasificaron a LARS en diferentes tipos de severidad y pudieron observar que por severidad, leve, moderado y severo, existen diferentes patrones de distribución de índice de permeabilidad. Encontraron altos valores de permeabilidad, mayor o igual de 5, el normal es menor de 3. La infusión de fluidos es altamente riesgosa en estos pacientes con alta muestra pulmonar y alta permeabilidad vascular, aun cuando estén en shock y en la fase de respuesta a fluidos. En cambio, en los casos que tienen una baja índice de permeabilidad, la infusión de fluidos debiera ser intentada, sobre todo cuando el paciente está en shock y tienen la curva de respuesta a fluidos. Estos sistemas de termodilución son útiles para guiar el manejo de fluidos, especialmente pacientes con distrés y shock séptico. Tenemos que evaluar bien la relación riesgo-beneficio cuando hacemos infusión de fluidos. Analicemos el riesgo a través de la variabilidad de presión de pulso antes y durante un reto de volumen tidal. La respuesta también del gasto cardíaco por control de impulso a la maniobra de elevación de las piernas y a oclusión al final de la expiración. Y el denominador que es el riesgo puede ser evaluado a través del agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad vascular pulmonar para analizar la tolerancia del pulmón a la difusión de fluidos. Así que aquí, con esto, la decisión es fácil, ya sea para iniciar, detener o continuar la administración de fluidos. Este es un artículo publicado en el 2016 en la sección de cardiovascular y hemodinámica, donde se evalúan los pacientes que tienen falla circulatoria, que están en shock y además tienen ART severo, donde se sugiere el uso de dispositivos de termodilución y de Swan-Ganz cuando el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho. Si la decisión de infusión de fluido es hecha, ¿qué tipo de fluido debiera administrar? Veamos nuevamente el Radiance Campaign recomienda utilizar cristalóide sobre coloide. Es una débil recomendación. También se sugiere cristalóide balanceado sobre cristaloides no balanceados. También es una débil recomendación. También se recomienda en contra el uso de estarches, de aniones, lo cual es una recomendación débil. Sugieren en contra el uso de gelatines, sugieren el uso en contra de dextranos. También sugieren en contra el uso de rutina de albúmina para la resucitación inicial. Es unas recomendaciones muy similares a los pacientes que no tienen COVID. Bueno, hablemos ahora de vasoplesia. Tenemos mecanismos para la vasoplesia en este grupo de pacientes. Recuerden que estos pacientes que están en ventilación tienen altas dosis de fármacos sedantes. Y también pueden tener shock séptico asociado. Condiciones que pueden conducir a vasoplesia. La manera de diagnosticar la vasoplesia fácilmente es mirar la presión arterial diastólica. Como ustedes saben, la presión arterial diastólica es un marcador de vasoplesia, especialmente cuando existe taquicardia asociada, ¿no? En estos pacientes que tienen baja presión diastólica puede proponer que tengan vasoplesia e iniciar vasopresores. En este estudio, publicado por Young, 32 pacientes, como ustedes pueden ver, grupos sobrevivientes y no sobrevivientes, ambos utilizaron vasoconstrictores. Y los vasopresores pueden ser dados aún antes de la nutrición de fluidos para contrarrestar los efectos de los fármacos sedantes, sobre todo en estos pacientes con COVID-19.
La norepinefrina es el primer vasoactivo, es el vasoactivo de primera línea recomendado. En COVID-19 y shock, también se sugiere añadir vasopresina como un agente de segunda línea, sobretitular la dosis de norepinefrina. Si la presión arterial media no puede ser allegada con norepinefrina sola. Ambas son recomendaciones débiles. Pero tenemos que ver algunos ensayos comparando norepinefrina con vasopresina. Este estudio hecho de Hayar en pacientes con shock séptico y cáncer, y no hay ninguna diferencia entre vasopresina y norepinefrina. Tenemos que recordar también este ensayo, este estudio del Sepsis-AC, comparando norepinefrina a celeprezina. Y no hubo diferencia en términos de días libres de ventilador y vasopresores, y no diferencia en la mortalidad. Si bien celeprezina y vasopresina no son agentes mágicos, sí pueden ser utilizados como drogas de segunda línea, ¿no? Cuando no es posible, sobre todo, obtener presiones arteriales medio objetivos. También este mismo Sepsis Convention del 2019 sobre COVID-19 recomienda el uso de baja dosis de corticoides cuando es un shock refractario. Ya sea como añadido a la norepinefrina o la combinación de norepinefrina más vasopresina. Hay un lugar para la angiotensina 2, que es otro vasopresor. En COVID-19 podría ser una droga interesante por su mecanismo de acción. Recuerde que este virus es capaz de adherirse a la superficie de los AC2, receptores AC2, y esto podría generar como efecto colateral vasoconstricción. Este virus es capaz de entrar a la célula a través de fijarse. ¿Aló? No escucho. Se fue el audio. Sí, se ha parado un momento, por favor. ¿Puedo hacer un ratito, una pausa, un segundo, por favor? A nuestros participantes, estimados participantes, el doctor Tebul, la aparición técnica ya ha salido. Espera un momento, por favor, que retorne. Jorge Watanabe. Sí, sí. Sí. ¿Aló? Tenemos un participante, el doctor Tebul, que ha salido de la plataforma. Estamos esperando que retorne.
Le pedimos a los participantes que esperen un momento, por favor, a que el doctor Tubul retorne a la plataforma. Más bien, si hubiera alguna pregunta, los participantes lo pueden ir escribiendo en el chat para ir teniendo más o menos definido las preguntas que tienen con lo que está